Hay una historia de un hombre llamado Dimas que tenía algunas dificultades en la vida, especialmente la falta de dinero para sostener su hogar, para alimentarse. Pasaba los días y no encontraba la forma de conseguir un buen trabajo. Hubo un momento que Dimas llegó al punto de convertirse en un ladrón. No tenía cómo alimentarse, su madre murió cuando él era muy pequeño y su padre lo echó de la casa. Pasaban los días y él decía que llegaría ese momento que él dejaría de robar y que encontraría la manera de ganarse la vida honestamente. Pero pasaron los días y esas ideas se olvidaban y continuaba su labor de seguir robando. Llegó un punto que Dimas dijo: hasta aquí, voy con mi vida, quiero ser una nueva persona, una persona que trabaje por sus propias cosas. Así que él decidió irse a vivir a otra ciudad, pero su mente estaba llena de cosas negativas. Él decía: ¿a quién quiero yo engañar si lo único que sé hacer yo es robar? Dimas a partir de ese momento decidió quitar y borrar esa idea de su cabeza y decirse: puedo ser bueno en otra cosa. Dimas llegó a Jerusalén y quedó asombrado en la forma en que toda la gente trabajaba. Todos estaban en las calles vendiendo ollas, mesas, carretas, y se dio cuenta que eran personas de carne y hueso quienes fabricaban todos esos elementos que ellos vendían para poder sostener su hogar. Al ver todo eso, Dimas sintió en su corazón cómo se llenaba de esperanza de que tal vez su vida cambiaría y que dejaría todo su pasado atrás, y eso lo hizo sentir una persona ligera y feliz. Dimas se decidió y encontró un trabajo de carpintero, después de alfarero, pero lo echaban por todos lados por no tener experiencia. Él seguía su camino buscando un buen trabajo, hasta un momento que se detuvo y vio a un hombre diciendo: el sol brilla sobre los justos y los injustos por igual. Pero él decía que solo eran simples palabras, porque el sol no brillaba sobre él. Dimas decidió continuar con su camino y días después volvió a ver al mismo hombre, que la gente le decía Jesús, el hijo de David. Había un grupo de 12 hombres, así que él se acercó y escuchó cómo le preguntaba a Jesús: Señor, si otro hombre me hace daño, ¿cuántas veces debo perdonarle? ¿7? Así que Jesús sonrió y dijo: sé que 7 veces parece más que justo y generoso, pero te digo que debes perdonarlo 70 veces 7. Todos quedaron como asombrados porque él sabía que todas las personas no eran así. Después empezó ese hombre a hablar de su reino, un reino que no era de este mundo, donde la gente podía vivir para siempre. Así que Dimas decidió irse, no le importó nada, y decía que no tenía sentido nada lo que Jesús decía. Pasaron los días, él continuó robando a la gente. Él decía que el miedo y la ansiedad de caer en la pobreza comenzaron a dominar su corazón nuevamente. Una noche él estaba robando y vio al frente un soldado. Ese soldado vio lo que estaba haciendo y lo arrestó y lo dejó en la cárcel. Estando en esa cueva, en esa cárcel, ese hombre se arrepintió de todo lo que había hecho. Tenía en su corazón miedo y tenía dolor de no haber cambiado su vida. Al otro día un guardia le golpea la celda y le dice que es hora de irse. En ese entonces pues los romanos crucificaban a todos los ladrones y era el turno de él. Llevaron a Dimas y a otro hombre llamado Gestas. Dimas tenía en su corazón miedo, tenía angustia de todo lo que iba a suceder. Después en un momento de su vida se detuvo y vio que traían a un hombre al que iban a crucificar, pero mirando fijamente se dio cuenta que era un hombre quien la gente lo llamaba Jesús, hijo de David. Y en su cabeza se llenó de preguntas, preguntándose a sí mismo ¿qué hizo este hombre para merecer la muerte? Había una multitud, todos lloraban por Jesús. Llegó el momento de que los 3 fueran crucificados en una cruz de madera. El dolor era insoportable y él pensaba: ¿por qué los hombres son tan crueles entre sí? Gestas, el otro hombre que estaba crucificado, se burlaba de Jesús y le decía: pensaba que eras Cristo, si lo eres demuéstralo, sálvate a ti mismo y mientras lo haces, sálvanos a nosotros. En los evangelios de San Lucas y San Mateo se dice que Jesús, estando crucificado, fue blanco de insultos, afrentas y burlas provenientes de toda la multitud, de los romanos y de los maestros de la ley. Dimas gritó y dijo: ¿qué mal ha hecho este hombre? Estamos recibiendo lo que merecemos, pero él no ha hecho nada para merecer esto. En ese momento Jesús volteó su vista hacia Dimas y Dimas le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Jesús le respondió: te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Desde ese momento hoy la iglesia lo recuerda como San Dimas, el buen ladrón, porque a pesar de 1000 veces caer en sus errores, en caer en las tentaciones, entendió que los caminos de Dios son muy diferentes a los caminos del hombre. Y lo comparo con una frase de San Agustín que dice: no hay santo sin un pasado ni un pecador sin futuro. Por eso hoy Dios nos invita a que si hay trozos de nuestro pasado que pesen en nuestra vida, es momento de dejarlos en manos de Dios, porque eres alguien quien ha enamorado el corazón de Dios y Él hoy te dice que eres capaz de todo, de mucho más de lo que podamos pensar, porque de Dios viene la fuerza necesaria para alcanzar el cielo.